queridos amigos, hoy unas pequeñas palabras sobre la realidad que estamos viviendo. El neoliberalismo nos dejó mal preparados para esta pandemia, sobre todo porque el sistema, médico no era el que fuera necesario para una situación tan difícil. Imaginen ustedes lo que sería hoy México si no tuviésemos un gobierno que, luchando contra la corrupción, enderece recursos justamente para paliar un poco esta pandemia que es mundial y inesperada. Pero justamente el neoliberalismo, al destruir el sistema alimentario, porque lo hace apto para la ganancia, pero no para alimentar realmente la población, y también no ha dispuesto de esos necesarios medios económicos para mejorar el sistema médico, estaríamos hoy en México mucho peor de lo que estamos, pero luchando dentro de ciertos parámetros que diría yo son racionales, dado las circunstancias del país. Y por eso entonces tenemos que ser más claros que nunca sobre el apoyo que tenemos que dar a un gobierno que piensa en el pueblo. Y en estos días ha salido unas indicaciones sobre ética. Y algunas personas dicen, bueno, pero son indicaciones éticas muy generales y que no tocan el fondo y aún entran en ciertas cuestiones cuasi religiosas que tampoco son coherentes con un Estado laico como el mexicano. Pero lo que pasa justamente es que esas indicaciones éticas no son un tratado de ética. Yo soy especialista en ética y conozco todos los autores contemporáneos, pero más bien son indicaciones muy simples, pero muy directas a las cuestiones que hoy tocan a México, la corrupción, el huachicoleo que hemos visto en todos los aspectos y que supone que tenemos que tomar muy en cuenta el tema ético de los políticos, pero no solo de los políticos, también de los empresarios, porque estos un poco reaccionan ante limitaciones tales como pagar los impuestos, no facturar cosas que no han hecho, y este tipo de subcontratación de trabajadores que no reciben los servicios mínimos. Enfrente nomás en Coyoacán, un grupo estaba subcontratado para hacer trabajos eléctricos y un joven fue electrocutado y no se le pagó ni el féretro para ir a cumplir un poco con las tradiciones populares de qué se hace con un muerto en el trabajo. Es decir, estamos enfrentando muchas cuestiones al mismo tiempo, pero lo está haciendo el gobierno con un cierto interés realmente en el pueblo, y esto no era frecuente. De tal manera que tenemos que más bien disciplinarnos, ponernos a trabajar por el bien de México, y los políticos, más que pensar cómo sustraer de los bienes públicos para hacerlos privados en su bolsillo, hay que pensar en el servicio al pueblo, el pueblo que está sufriendo esta pandemia que no es producida por México, pero de todas maneras es un golpe al neoliberalismo
que dejaba todo en manos del capital privado, pero hemos visto que son necesarios a veces, no a veces, sino estructuralmente, una intervención fuerte del Estado en favor de los más, pues, desprotegidos. Por eso que creo que es un momento de responsabilidad ética, justamente, y pues profundizar, claro, los temas éticos y empezar a enseñarlos desde el preescolar hasta la prepa y en las universidades. No hay cursos de ética en ingeniería, en derecho y hasta en medicina se llama bioética, pero son cuestiones personales y no estructurales del sistema de salud que se ha construido en favor de transnacionales farmacéuticas que más bien a veces explotan la enfermedad más que servirla. Tenemos entonces un momento muy grave de nuestra historia y el pueblo mexicano debe cumplir con estas exigencias que el momento grave lo requiere y apoyar entonces aquellas pues medidas que se tomen, que tenemos todos en este caso que colaborar, porque no son los tradicionales, sino son los propios de una pandemia universal, y da la casualidad que Estados Unidos, el país que digamos que es el más importante de un punto de vista económico, ha dejado completamente en manos del capital privado todos los servicios públicos y vemos que quizás el país más atacado de la tierra, lo cual supone el problema que significa una teoría económica que ha dejado en manos del capital privado lo que es una responsabilidad de todos, principalmente del Estado, y el Estado cumplido con políticos que piensan el bien del pueblo y no cómo hacer su agosto o su gran, pues al fin, privatizar en manos de los propios políticos los bienes públicos. Son pocas palabras las que me han asignado y creo que simplemente digo, hay que insistir en el problema ético y las indicaciones que se han dado, tenemos que profundizarlas, tenemos que hacer una enseñanza de ética a todos los niveles, y si algunos lo critican porque pareciera muy ingenuo o aún con contaminaciones religiosas, hay que pensar que están dirigidas al pueblo más simple, no a los eruditos, para que entiendan la importancia de la ética en la política, que es un problema hoy fundamental. Ya que escuchábamos hablar de ética al maestro Dussel, regresando con Juan Carlos Paisani de la Escuela Nacional de Formación Política de Morena, se me vienen a la mente casos también que en Morena se tienen que analizar. No entiendo el caso de, solo como ejemplo, Juan Carlos, de Lili Téllez, que se haya llevado con mucha ética por parte de la ahora senadora del PAN, y ese pragmatismo que yo he, pues, hasta cierto punto criticado, que debe de ser cuidado para no tener estos casos faltos de ética, salvo que tú me digas otra cosa, Juan Carlos. No, para nada, tienes toda la razón del mundo. Comparto tu crítica. El hecho, también hay que atender la siguiente cuestión. Andrés Manuel, antes de irse a la presidencia, su última acción como presidente del partido, a la presidencia de la República, y su última como presidente del partido fue la creación del Instituto Nacional de Formación Política en el 5º Congreso Nacional Extraordinario. ¿Por qué se pensó, se privilegió la formación política? Por esto mismo, para cambiar la narrativa, para apostar por la revolución de las conciencias a partir de
este instituto. Y pues bueno, para que no se privilegiara el pragmatismo político a secas, sino que se fuera construyendo una unidad dentro del partido, pero a partir de los principios y a partir de una ética política. Oye, Juan Carlos, y ya que hablamos de ética, ¿cómo le duele a la oposición moralmente derrotada hablar de ética, no? Salieron a criticar la guía presentada por el presidente y creo que cada vez que quieras hacer enojar a un prianredista, perdón por la expresión, pero va cambiando cada vez que lo abordamos, los prianredistas batallan mucho con este tema de la ética por lo que se ha exhibido de ellos. No, por supuesto, tiene mucho que ver con la decadencia moral. No hay que olvidar, pues, los escándalos en los cuales han estado ellos involucrados, incluyendo esta secta en la cual participó el hijo de Salinas, etcétera. Es una burguesía, una clase política completamente decadente, moralmente derrotada, y por supuesto que les va a causar escozor todas las cuestiones que tengan que ver con ética. En el tema de la pandemia, también es importante analizar que mientras la gran mayoría de las personas respalda al gobierno de la 4T de la forma en que se está haciendo frente, esa minoría es muy ruidosa y con muchos aliados en los medios de comunicación, y qué bueno que el maestro Dussel pues aborda lo que sería la pandemia con otros gobiernos para evitar que la gente se confunda, porque al final es la confusión lo que buscan esos que pintan un panorama apocalíptico. No estoy diciendo que me guste ver más de 100,000 muertes, no estoy diciendo que aplauda todo porque nada es perfecto, pero de ahí al México que nos pintan esos que pues que quieren ver caer al presidente, que quieren el fracaso de la Cuarta Transformación, pues dista mucho, ¿no? No, por supuesto, tienes toda la razón, y precisamente Estados Unidos como país que ha liberalizado todo, que ha dejado en manos del mercado la cuestión de la atención médica, pues se está viendo en una catástrofe social en términos de poder controlar esta pandemia. Ahora bien, la apuesta también por un Estado que tenga margen de maniobra para poder incidir efectivamente en el control, en la atención, en la planificación escalonada de la proporción de las vacunas, pues habla de otra manera de pensar, de otra manera de entender a la sociedad en su conjunto. Nada más para cerrar y seguir viendo las participaciones de estos personajes que muchas personas admiran y que creo que es importante escucharlas, y que si no las escuchamos aquí sería muy difícil escucharlas en otros medios. Juan Carlos, sin ética no hay autoridad moral, si no hay autoridad moral no hay autoridad política, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy tratando de encontrarle hilo a eso de la oposición moralmente derrotada, y como no tienen autoridad política porque no tienen autoridad moral, porque han carecido de ética, yo no entendería cómo los mexicanos votarían por ese saco de pus que significa el Sí por México y esta alianza de los partidos PRD, PAN y PRI, con todo el cochinero que sale diariamente. Sí, no, absolutamente. Hay un gran pensador italiano que se llama Antonio Gramsci, que decía, en estos momentos de transición política en los cuales lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, en el medio surgen los monstruos, y estamos en presencia de estos monstruos que no dejan de dar pataleos, manotazos para poder subsistir cuando están completamente derrotados. Hay que dar un empujón más, hay que redoblar los esfuerzos en la formación ideológica, en la organización social, para que no se vuelva a repetir
este saqueo de la nación, que estén al frente del ejercicio del poder político esta bola de corruptos que nosotros bien conocemos, y pues bueno, para eso está el instituto también, para poder apoyar desde la trinchera de la formación ideológica.